Maya, viene más gente. ¿Se ve el power? Sí, se está viendo. Vale. Bueno, vamos a comenzar la clase. Habíamos, las dos últimas clases habíamos comenzado con superficie en el espacio y vimos el plano. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de eso, como para volverlos a poner a tono, y vamos luego al tema de hoy. Recordemos que la ecuación del plano, ahí tienen tanto x y z estaban elevados a la 1, podíamos tener todos los términos o no, el término independiente le llamábamos d. Si quisiéramos saber la intersección de, de, esa, de ese plano con cada eje, sabemos que con el eje x, todos los puntos que están en el eje x, miren el dibujo acá abajo, tienen coordenada y z igual a 0. Por lo tanto, si quisiésemos saber cuál es la coordenada donde el plano corta el eje X, simplemente reemplazamos Y por 0 y Z por 0, que es lo mismo que eliminar esos dos términos, y de ahí nos queda menos 3x igual a menos 12, despejamos X y nos da X igual a 4. Y la coordenada se expresa como 4 para X, 0 para Y, 0 para Z. Lo mismo hacíamos con el eje Y, donde interseca el eje Y, como va a ser un punto que pertenece al eje Y, X y Z van a ser iguales a 0. Con lo cual se eliminan esos dos términos y nos queda 6y menos igual a menos 12, de ahí despejamos Y, que queda Y igual a menos 2. Y el punto queda determinado por 0 para X, menos 2 para Y, 0 para Z. Y en forma similar trabajamos con el eje Z, anulando X e Y, y nos queda menos 4z igual a menos 12, despejamos z que es igual a 3, y el punto queda determinado por 0 para X, 0 para Y y 3 para Z. Para ver las trazas, hacemos algo similar. En el plano XY, o sea, en el plano del piso, por así decirlo, la cota Z es 0, o sea, no va ni para arriba ni para abajo. Entonces eliminamos el término en Z, y lo que queda de la ecuación es la ecuación de la traza. La traza es una recta de las cuales eh, nosotros representamos únicamente el segmento que va entre los dos ejes. Pero la recta es infinita para un lado y para otro. Con el plano IZ es algo similar. Ahora en el plano vertical, X es igual a 0. No se va ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces desaparece el término en X y queda la ecuación 6y menos 4z más 12 igual a 0, que es otra recta infinita, y que la representamos únicamente por el segmento comprendido entre los dos ejes. Y con el eje z procedemos igual. Ahí se ha formado un triángulo. Si quisiésemos saber cuál es el perímetro de ese triángulo, el perímetro, recordemos, es la suma de los tres lados. Por lo tanto, tenemos que calcular la longitud de esos tres lados. Cualquiera de ellos, bueno, obviamente con Pitágoras, ¿no? Cada uno de ellos está en un plano coordenado. Por ejemplo, bueno, a ver, voy a cambiar de color porque no se ve nada con este. ¿Dónde está? Por ejemplo, este que tenemos acá, el BC, es
es la unión del eje Y con el eje Z, digamos. Si esto que tenemos acá es un triángulo rectángulo, pues el eje Y y el eje Z son perpendiculares entre sí, puedo decir que uno mide 3 unidades, el otro mide 2 unidades, la distancia esta. Entonces 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, saco la raíz cuadrada y voy a tener la hipotenusa de ese azul. Aquí abajo lo tengo más hecho con propiedad, digamos, poniendo xa menos xb al cuadrado más y sub a menos y sub b al cuadrado más zeta menos zb al cuadrado en cada uno de los casos. Lo correcto sería hacerlo así, completo como sale ahí abajo. Pero si ven la figura, se dan cuenta que lo podrían simplificar. Eso es porque varios de esos términos son cero. Una vez que hemos calculado esos tres lados, los sumamos y tenemos el perímetro. Si aparte del perímetro queremos saber la superficie encerrada por ese triángulo, que es la losa que habíamos hablado, como, como no, perdón, eh, como no sabemos cuál es base, cuál es altura, vamos a tener que utilizar el teorema de Herón. El teorema de Herón, calculábamos el semiperímetro, o sea, ese perímetro que calculamos recién, lo dividimos por 2, y luego hacemos P por P menos A, por P menos B, por P menos C, y calculamos la superficie de ese plano. Ahora, esa losa tiene un espesor que era de 12 centímetros. Entonces, si a esa superficie la multiplicamos por el espesor, nos va a dar el volumen. Obviamente, tenemos que poner tanto la superficie como el espesor en la misma unidad, en este caso en metros y metros cuadrados, de donde el volumen será el resultado en metros cúbicos. Después nos daba el peso específico del hormigón, 24.000 newton por metro cúbico, y queríamos saber cuánto pesa esa losa. Como el peso específico es peso sobre volumen, el volumen ya lo tenemos, 0,9372, lo pasamos a multiplicar el peso específico y nos quedan los 22.492 newton. Que eso serían 2.249 kilos o 2 toneladas, 2,2 toneladas, ¿no? Bueno, hecho este repaso, ya lo hemos repasado la clase pasada, lo volvimos a repasar hoy, para que se les vaya grabando. Ahora sí pasamos a las superficies cuádricas. Ya dejamos el plano para pasar a ver unas cáscaras, podríamos decir. Recordemos que las cónicas que habíamos visto estaban en el plano XY. Habíamos visto la elipse, que tenía su centro de simetría, la circunferencia, que también tenía un centro de simetría. Es más, la circunferencia tiene centro de simetría y ejes de simetría. La elipse tiene también un centro de simetría y también tiene ejes de simetría. La hipérbola tiene centro de simetría y tenía también los ejes reales e imaginarios de simetría. Y la parábola no tiene centro de simetría, pero sí tenía el eje de simetría, que en este caso sería el eje Y. Acá les aclaro que lo que vamos a ver de superficie cuádrica va a ser mínimo, es como para darles una inmersión en el tema, que vayan viendo qué figuras existen. Sabemos que son pocos los arquitectos que se van a dedicar a este tipo de obras, ojalá fueran muchos, pero estadísticamente la mayoría hace casas, edificios y muy pocos se dedican a este tipo de estructuras. Si les toca ir a este tipo de estructura, esto le va a servir de una
pequeñísima base y tendrán que investigar bien sobre el asunto, aprender sobre teoría de cáscara, aprender cálculo de cáscara. Por más que se los haga un ingeniero los cálculos, ustedes tienen que saber un poco como para saber si lo que están haciendo es lógico o no. El sentido común es lo que tiene que primar. Y estas son las superficies que vamos a ver. Las elipsoides y superficies esféricas. Vamos a ver también los hiperboloides de una y dos hojas. Y vamos a ver los paraboloides elípticos e hiperbólicos. Vamos a empezar con superficie esférica, que es una cuádrica con centro de revolución. Imagínense que ustedes tienen un anillo como esos que bailan el hula hula y lo hacen girar sobre un eje. Al hacerlo girar, va describiendo una superficie esférica. Y ojo, es superficie esférica. Fíjense, el anillo ese, lo único que tiene el cuerpo es el diámetro, no el diámetro, el perímetro, perdón, pero es hueco. Entonces lo que va a generar es una superficie hueca. Y nosotros lo que vamos, esa superficie, si tienen que calcular esa superficie, es 4pi por radio al cuadrado. También ya vamos a ver un poquito más adelante cómo calcular el volumen encerrado. Si le referimos a un sistema de ejes coordenados, podemos hallar una ecuación que represente todos y cada uno de esos puntos de la superficie esférica. Habíamos visto, cuando vimos cónicas, que la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado era la ecuación de una circunferencia. Eso estaba en un plano, en dos dimensiones, en el eje X, en el plano XY. Ahora, como invadimos el espacio, aparece también la coordenada Z. Entonces, la ecuación quedará x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a radio al cuadrado. Así de simple. Eso es si el centro de simetría de esa superficie esférica coincide con el origen del sistema coordenado. Si la desplazamos, así como la circunferencia aparecía en HK, acá también va a aparecer H en el desplazamiento según X, K en el desplazamiento según el eje Y, y un tercer término J, que es el desplazamiento según Z. Y queda x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado, más z menos j al cuadrado, igual a radio al cuadrado. O sea, es prácticamente igual a la circunferencia, simplemente que se agrega z cuadrado. Miren, acá tenemos ejemplos de superficie esférica. Obviamente, muy difícilmente veamos una superficie esférica completa porque empezaría a rodar ese edificio, pero sí utilizan mayormente la forma. Y vamos a trabajar con este cine que conocemos, que tiene un diámetro de 36 metros. O sea, a ver, ¿dónde? Voy a cambiar de vuelta. No. O sea que el radio podría ser de... Yo tengo este diámetro, mide 36 metros. Esta superficie en realidad va por debajo del nivel de piso. Y aquí que tengo también 36 metros, nada más que de esos 36 metros, una parte queda debajo del nivel de piso.
Y dice que tiene una altura máxima de 30 metros. Disculpen, Alejandro les hizo una pregunta. Si el diámetro es de 36 metros, ¿cuánto mide el radio? 18. 18, profe. Radio, 18 metros. O sea que yo ya sé que desde aquí hasta acá tengo 18 metros y desde aquí hasta acá abajo, bueno, también tengo 18 metros. ¿Y cuánto tendré desde ese punto hasta el piso? Claro, desde el origen, digamos, desde acá hasta acá, que es el piso, ¿cuánto voy a tener? Si yo sé que todo esto tiene 30 y sé que sea 30, A 30 le saco 18. ¿Cuánto me queda? bueno, yo le ibas a decir, está bien, si a 30 le saco estos 18, ¿cuánto quedan? 12. 12, muy bien. Quiere decir que la cota de este punto, ¿cuál va a ser? ¿Z igual a cuánto? Acá tengo el 0, 0, 0, acá en Primero el está justo origen. donde se cruzan los ejes, en el medio. O sea, desciendo cuánto para llegar al piso. Desciendo 12 metros, 12 unidades. Entonces puedo poner que la Que cota la Z cota es menos 12, o sea, si fuera para arriba sería más, como acá va para abajo, Z igual a menos 12. Y lo que se queda enterrado serán 6 metros. Ya con todo eso podemos sacar la ecuación de la superficie esférica, pues dijimos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual radio al cuadrado. Y radio me dijeron recién que era 18, o sea, sería 18 al cuadrado. Y esta es la ecuación, de esa superficie esférica. Ahora, ¿qué vamos a ver? Dijimos que acá teníamos el piso a cota menos 12. ¿Qué forma se le ocurre que va a tener esa traza si nosotros cortásemos con planos perpendiculares a los ejes? ¿Qué forma voy a tener acá? ¿Cómo va a ser la traza? Una circunferencia. Claro, a cualquier cota que lo hagamos vamos a tener circunferencias. A nosotros nos interesa en este caso, de esta circunferencia que se forma acá en el piso, saber qué superficie tiene, así podemos comprar la alfombra, por decir. Para eso necesitamos saber cuál es el radio de esa pequeña circunferencia, la pequeña, es un decir. ¿Cómo hacemos? Nosotros hemos dicho que la cota esa era menos 12. Entonces, ¿qué hago yo? Si tenía x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 18 al cuadrado, lo que voy a hacer es reemplazar este z por la cota del plano elegido. En este caso hemos elegido menos 12. Se va a quedar x cuadrado más y cuadrado más menos 12 al cuadrado igual a 18 al cuadrado. Y ahora dejo las variables de un lado y los términos independientes del otro. ¿Qué me va a quedar? Esto, menos 12 al cuadrado, 144. Se me va a quedar x cuadrado más y cuadrado
ese 144 lo voy a pasar al otro lado como menos 144 y más 18 al cuadrado. ¿Cuánto les da 18 al cuadrado menos 144? 180. 180. 180. 180 es el radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio va a ser la raíz de 180. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien lo puede calcular? 13,41. 13,41 es el radio de esa circunferencia a la altura del suelo. ¿Mm? Entonces, la superficie de esa circunferencia, encerrada por esa circunferencia, va a ser pi por 13,41 al cuadrado. O podríamos haber hecho pi por 180, ¿no? Sí. ¿Cuánto es eso? $564,94. Bueno, ahí me da un poquito más, pero bueno. En vez de Vamos, 565, sí, está. Y si quisiésemos saber el perímetro que bordea toda esa circunferencia, hubiésemos hecho 2pi por radio, ¿no? ¿Les pareció complicado este ejercicio? Fíjense que sabiendo la fórmula y sabiendo qué cota de z nos interesa, ya sabemos todo. Y si en vez de decir cota z hubiésemos querido una circunferencia pero vertical, hubiéramos cambiado el eje X, así como cambiamos el eje Z, acá lo reemplazamos por menos 12, hubiésemos, supongamos, supongamos que cortáramos por acá, y acá va a haber también una circunferencia, y bueno, hubiéramos dicho para X igual a 7, y hubiéramos reemplazado la X por 7, y nos quedaría 7 al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 18 al cuadrado, o sea, es lo mismo con cualquiera de los ejes, la mecánica es la misma. Y también, afortunadamente, si hacemos un ejercicio de elipsoide o de cualquiera de las otras, la mecánica es la misma. O sea, si les pareció sencillo esto, les va a parecer sencillo lo otro. Las trazas. Las trazas, recordemos que era donde esa circunferencia, esa superficie esférica, perdón, corta a los planos coordenados. Si queremos la traza con el plano XZ, Y va a ser 0. Todos los puntos que están en el plano coordenado XZ tienen coordenada Y igual a 0. Entonces eliminamos el término ni y nos queda la ecuación de esa traza, que es una circunferencia. En el plano YZ, X va a ser igual a 0, desaparece el término en X y nos queda la ecuación de otra circunferencia. Y en XY, Z va a ser 0 y nos queda la ecuación de otra circunferencia. Así de simple. Esa superficie esférica contiene infinitos puntos. Y cada uno de esos puntos tendrá sus coordenadas, que reemplazadas en la ecuación madre, siempre va a dar que haciendo la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más z al cuadrado va a dar igual a 18. Si nosotros queremos saber en este caso si este punto de coordenadas 12, 14 y menos 7 pertenece a la superficie esférica, lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula.
Resolvemos y nos queda 389. 389 no es lo mismo que 18 al cuadrado. Por lo tanto, ese punto no pertenece a esa superficie esférica, no está contenido en eso. Y esto es lo que acabamos de hacer recién, de calcular el radio. Nada más que acá está prolijito. ¿Qué diferencia hay entre esfera y superficie esférica? Recién yo les dije que si tenía ese aro del hula hula, ese aro era solamente el perímetro. O sea, no tiene superficie propia, sino que encierra una superficie. En cambio, la esfera, imagínense una bola de billar, es maciza, tiene un volumen propio. La superficie esférica no, es una cáscara nada más. Si queremos calcular el volumen de la esfera, es 4/3 de pi por radio al cubo. Que obviamente va a ser la misma fórmula que vamos a usar para calcular el volumen encerrado por la superficie esférica. O sea, no tiene volumen propio, pero encierra un volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Con 4/3 de pi por radio al cubo. Y el área con 4pi por radio al cuadrado. O sea, si está al cuadrado es superficie, si está al cubo es volumen. Una esfera no tiene por qué ser referenciado a un sistema de coordenadas cartesianas. La superficie esférica, para trabajar con ella, sí. Y acá les calcula la superficie y el volumen, suponiendo que fuera de 18 metros de radio. Y esto fue todo superficie esférica. Ya pasamos a la otra cuádrica. Va a Que dejar le va a dar Alejandro. Le va a dar Alejandro esta. ¿Les quedó alguna duda de lo que es superficie esférica? Se durmieron todos. Es muy corta la clase de hoy. Todas las clases que vienen van a ser cortas. No, la clase que viene probablemente sea larga, pero todas las demás van a ser cortas. Bueno, se cortina. Bueno, voy acá, vamos a dar, ¿se está viendo ahí? Sí, perfecto, y se está escuchando. Bien, Les perfecto. aviso, el día 25 creo que era, un miércoles, tenemos examen. Como tenemos examen no vamos a dar clase. Sí, ese día hay examen. Bueno, el elipsoide. Continuando más o menos con la misma lógica con la que vimos recién la superficie esférica, vamos a ver el elipsoide. Nosotros recordemos que una de las cónicas que vimos hace pocas clases atrás era la elipse, ¿no es cierto? Si yo a una elipse, imaginen ustedes una elipse hecha pongamos, en alambre, y pongo dos dedos, uno en cada vértice de la elipse, y la hago girar muy rápido, vería algo parecido a lo que vemos acá. Fíjense. Si yo pusiera un dedo aquí, apoyado acá un dedo y otro por debajo, y las hago girar a la elipse, veríamos algo parecido a esta figura que vemos aquí. Uno como una pelota de rugby, si lo hacemos girar alrededor del eje menor, va a tomar la forma qué sé yo, de un plato volador, no sé qué hay de esa, una lenteja gigante. Entonces, con la misma, digamos, lógica, vamos a ver ahora que una elipse, si la hacemos rotar sobre alguno de sus ejes, generan elipsoides. También vamos a ver que hay elipsoides que no se generan por rotación, pero sí
o sea, por rotación sobre uno de sus ejes, pero sí siempre vamos a ver que las trazas con los planos coordenados en general son elipses. En ese caso, los tres son elipses. Cuando hay rotación, alguna será una circunferencia. Bueno, entonces, esto es para que ustedes, cuando hablamos de un elipsoide, hablamos como si fuera un dirigible, un globo, solamente la membrana que lo recubre. Tan finita como ustedes la puedan imaginar, solo 2 dimensiones y no tendría espesor. Eso sería una superficie. Esa superficie está constituida por puntos, un punto al lado del otro. Lo referencio en un sistema de ejes y recuerdan que cada punto tiene tres coordenadas, ¿no es cierto? X, Y Z. Entonces, cuando yo encuentro la ecuación, van a ser la ecuación de que representan a todos los puntos que componen esa superficie. Si la igualdad no da igual a 1, quiere decir que ese punto está adentro o está afuera, pero no es uno de los puntos de esa fina película, esa membrana que forma esta superficie. Bueno, acá, para recordar, tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Una ecuación tipo de una elipse. Una elipse, en este caso, fíjense, A, que es el semieje mayor, está debajo de X, es a eje horizontal. Los dos, está compuesta la ecuación por dos términos, los dos positivos igualado a 1. Entonces digo, es una elipse. Pero fundamentalmente digo es una elipse porque las dos variables en el plano X y Y están elevadas al cuadrado. Cuando yo hago rotar esa elipse, por ejemplo, sobre uno de sus ejes, salimos del plano y entramos en el espacio. Entonces se incorpora una tercera dimensión y está representada por Z. Acá lo ven, tercer término, también positivo. Los tres son positivos, las tres variables elevadas al cuadrado, y los denominadores son los valores de los tres semiejes elevados al cuadrado. Hay un semieje que viene aquí, del centro hasta este vértice, después hay otro que vendrá para acá, y el otro que va hacia allá. Este es B, A, creo que dice ahí, no alcanzo a leer, está muy chiquito, y este sería C, correspondiente con Z. Esos son los tres semiejes elevados al cuadrado. Recuerden que ahí en el denominador puede decir 4 al cuadrado o puede decir 16. Todo número, cualquier número, es factible de que le saquen la raíz cuadrada y entonces todo el número es el cuadrado de otro número. Lo que eso entonces no se guíen por los denominadores, porque puede estar expresado como un número al cuadrado o directamente el resultado. Pero las variables sí están al cuadrado y eso me va a diferenciar esta ecuación, por ejemplo, de una ecuación segmentaria de un plano. En el plano siempre está la X, la Y y la Z, si están presentes, elevada a la 1. Entonces, eso es básicamente la idea del elipsoide. Por supuesto, los elipsoides podrían estar centrados en el origen o desplazados. En el caso de que estuvieran desplazados, decimos que es x menos h al cuadrado en un numerador, en el otro numerador y menos k al cuadrado y z menos j al cuadrado. Pero en general, estas superficies cuádricas, nosotros los ejercicios que vemos son casi todos centrados en origen. Esta figura es usada completo o alguna parte para la construcción de teatros, estadios,
desde el punto de vista de la acústica es muy bueno, y los sonidos convergen como en los que serían los focos de estas elipses. Bueno, vamos a ver ahora, fíjense, esto es medio elipsoide, es la ópera de Beijing. Acá entran muchísima gente, no me acuerdo yo qué capacidad tiene, pero es enorme. Se ingresa subterráneamente por unos túneles y esto está en el medio de un lago. El reflejo en el agua hace que se vea como un elipsoide completo, pero en realidad es la mitad superior nada más. Lo de abajo es reflejo. Cúpula de titanio y vidrio y tiene una superficie de 219.000 metros cuadrados. Entran una cantidad considerable de personas ahí adentro. Bien. Por ejemplo, acá tenemos otro. Infosys. Dicen que es el mejor de todos, no sé, bueno, de acuerdo a qué criterio. Aquí tenemos este elipsoide, está como un poco desplazado, ¿no es cierto? Está más hundido en un extremo y más levantado en otro. La diferencia ahí, fíjense que lo que está acá es lo que se aprovecha para hacer todo el ingreso al salón. Y tiene una cubierta, por otro lado, una cubierta exterior. Bueno, tenemos muchas. Vamos a ver algunas trazas del elipsoide. Fíjense, aquí tenemos la ecuación. Lo que tienen que recordar del elipsoide es que siguiendo las características de la elipse, todos los términos son positivos. En la elipse tenía 2, ahora tengo 3 porque estoy en 3 dimensiones. Las variables, que son los numeradores, los que van arriba, están elevados al cuadrado. Y abajo tenemos los semiejes elevados al cuadrado. Ahí ustedes pueden ver un esquema muy simple, pero creo que es gráfico, donde se ve el eje X, el eje Y, el eje Z. Y las trazas que tienen. Entonces, voy a tratar de remarcarlo, de acuerdo a lo que vayamos hablando. Bien. En el plano XZ, que es el plano que nosotros vemos bien de frente, en este dibujo, vamos a ver, cuando corta el elipsoide, es cortado por ese plano, hay un grupo de puntos que son comunes, que pertenecen al plano y también pertenecen al elipsoide. Y son estos puntos que yo voy a marcar acá, que es la traza. La traza quiere decir la marca que deja el plano con el elipsoide, cuando lo corto por la mitad. Así, en un plano vertical, a lo largo. Cuando lo corto con, a ver, vamos a poner otro color aquí, un celeste. Cuando lo corto con el plano ZI, fíjense, también es un plano vertical, si consideramos el XY como plano horizontal, es perpendicular, y acá en celeste es la línea constituida por los puntos que pertenecen al elipsoide y pertenecen al plano XY que lo corta. Y queda esa marca celeste que vemos ahí. Y cuando lo cortamos con el plano XY, a ver qué le ponemos, amarillo. En el plano XY, el plano horizontal, queda otra elipse acá. Toda esta elipse amarilla. Según el plano que lo corte, me van marcando elipses. Y acá les recuerda claramente que tanto A como B como C son las longitudes de los semiejes. O sea, es esto que está aquí, un semieje.
el otro que va acá vertical, la mitad y la mitad de Y. Eso es A, B y C. Bien. Acá, por ejemplo, lo cortamos con el plano XY. Cuando lo corto con el plano XY, fíjense, el plano XY está, ¿por qué valor de Z pasa el plano XY? ¿Qué valor tiene Z ahí? Por donde está pasando el plano. ¿Alguien me puede decir? ¿Un valor positivo, un valor negativo? ¿No es 0? Cero. Entonces, es fácil porque digo, bueno, si estoy en el plano XY, Z vale 0. Reemplazo en la ecuación del elipsoide, Z por 0, 0 al cuadrado es 0 y 0 dividido cualquier cosa da 0 y ese término se me elimina, este término en Z. Y me queda esto, que la traza es la ecuación de una traza en el plano XY, que no es otra cosa que la ecuación de la elipse que está marcada ahí, que la vemos marcada en el plano XY. Esa línea negra responde a esta ecuación de esta elipse. Ahora veremos lo mismo, pero con el plano XZ, que es el que yo marqué en celeste. Bueno, acá está cortado, creo que de otra manera. Y fíjense, en ese plano, cuando estoy en Z y en X, Y vale 0. Pasa por I0. Entonces se anula I acá arriba y aparece Z, porque Z tiene valores. Entonces me queda otra elipse distinta a la primera, fíjense, tiene otros valores, porque antes A con B, acá es A cuadrado con C cuadrado. Y ustedes pueden verlo a simple vista que es una elipse más alargada que la primera, la que está en el plano horizontal. Y cuando vamos al IZ, pasa lo mismo. En el IZ, quien se hace 0 es X. Fíjense, pasa por X0. Entonces, ahí el que se elimina es el término que tiene X. Y me queda la ecuación de otra elipse. Fíjense en este caso, las tres elipses son bien diferentes. La primera más redondeada, la otra más alargada y la tercera mucho más alargada. Este elipsoide, que sus tres trazas son elipses, no es de revolución. No es de revolución. No puede rotar. Para rotar, yo les decía como que cuando yo hago rotar una superficie sobre alguno de los ejes, si está quieta o está girando, yo tendría que ver la misma silueta. Y acá va cambiando, la voy a ver más corto, más largo, si gira 90 grados o para arriba o para el costado, porque son, es todo elíptico. Imaginen ustedes, ya vamos a ver otros ejemplos. Fíjense acá, bueno, diferentes tipos de elipses, los vamos viendo, que forman las diferentes trazas dentro, no dentro, en los planos coordenados, sobre los planos coordenados. Ahí tenemos X, Y y Z. Está dibujado nada más que medio eje, para no complicar tanto el dibujo. Pero en realidad los ejes se completan, para todos lados. Y bueno, lo que yo les quería decir es, si ustedes ven, por ejemplo, una botella de esas de gaseosa, ¿no es cierto? Y le ponen el eje vertical, ¿no es cierto? Una mano en la tapa y otro en el fondo de la botella, y la hacen girar.
la silueta no va a cambiar. De una botella no muy, que no sea de sección cuadrada ni de una cosa rara, las más comunes. Te las hacen girar. Fíjense que por más que gire, yo vería siempre la misma silueta. Y eso que me indica que las secciones transversales son circunferencias. Si yo primero veo algo ancho y después gira y se ve más finita y después vuelve a ser ancho, quiere decir que las secciones no son circulares. Ya lo vamos a ver. Casos particulares, trazas que son circunferencias. Upa. Cuando una de las trazas es circular, decimos que es de revolución. Entonces, en ese caso es que el elipsoide gira sobre alguno de sus ejes. Entonces, fíjense, aquí comenzamos con la ecuación clásica de un elipsoide, ¿no es cierto? Hasta ahí no hay problema. Supongamos que A y B sean iguales, entonces puedo poner los dos denominadores como A cuadrado, o podría poner los dos como B, no importa. Entonces, la traza sobre el plano XY, cuando Z se hace 0 y se elimina, esto yo lo elimino cuando estoy en el plano XY, puedo sacar como un denominador A cuadrado y pasarlo al otro miembro, multiplicando 1. Y entonces me quedaría, ¿qué me quedaría? X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Perdón. Esto se hace igual a 0. Entonces podría poner X cuadrado más Y al cuadrado sobre un solo denominador A cuadrado, igual a 1. A, como está dividiendo a todo, lo puedo pasar multiplicando al otro lado. Al cuadrado por 1 es al cuadrado y me va a quedar X cuadrado, ¡oh, qué mal! Más Y al cuadrado igual a A cuadrado. Y esto es la ecuación de una circunferencia de radio A. Si ustedes recuerdan lo que acaban de ver con Gustavo, la ecuación de la circunferencia y la superficie esférica, fíjense, una variable al cuadrado más otra al cuadrado, cuando tenemos dos es una circunferencia. Y cuando tenemos las tres variables es una superficie esférica, pero siempre es igual al radio al cuadrado. En este caso es radio A. Si fuera, vamos a cambiar los casos, pero es lo mismo. Si A fuera igual a C, yo reemplazo A en donde decía C y hago lo mismo. Y es otra traza en el plano XZ que es una circunferencia. Y cuando los dos últimos, ¿no es cierto? B es igual a C, los reemplazo y pasa que en el plano YZ tenemos una traza que es una circunferencia. No puedo tener circunferencia en todas las trazas, solo en una, para que sea un elipsoide. La que tiene trazas que son circunferencias en todos los planos coordenados es la superficie esférica, que podríamos decir que es un caso particular del elipsoide en donde los 3 semiejes son iguales. Acá dice, por ejemplo, tenemos, cuando A es igual a B igual a C, estamos en presencia de una superficie esférica. O sea, los 3 semiejes miden lo mismo, es una superficie esférica. ¿Está claro? Recuerden que trazas que sean circunferencias solo puede haber una en uno de los planos coordenados para que el elipsoide pueda ser un elipsoide. Miren acá, bueno, esto es
otro ejercicio, pero volvemos a superficie esférica, ¿no es cierto, Gustavo? No, vamos a ir con Vamos a seguir con el elipsoide. el elipsoide. Nada más que esto es para un ejemplo, nada más. El ejercicio es otro. Sí, ahora creo que en Los Ángeles se inauguró una que se llama La Esfera, algo así, que está toda cubierta de pantallas LED, un estadio enorme, creo que es el más grande que fue el anteaño pasado, se inauguró ahí. Bueno, fíjense, acá hay un elipsoide, pero este elipsoide es, imaginen ustedes, una elipse bastante alargadita y la hacemos girar alrededor de su semieje menor. Entonces toma esa forma como de una lenteja, un plato volador. Hay alumnos que me han dicho que parece un rocklet, esos confites que vienen, ¿no es cierto? Esa formita, mucho más grande en este caso. Esto es un hotel en China, que es el Sunrise Kempinski, que está fuera de Beijing, y ahí tienen el nombre del arquitecto Zhang Ai Ao. No sé, pues Complicado el hombre. complicado el hombre. La forma de este edificio, bueno, lo vamos a asimilar a un elipsoide. No está completo porque, como dijo Gustavo, si lo hacemos completo se nos cae o rueda. Acá hay una parte que está bajo el nivel del piso para que se asiente. Tiene 97 metros de altura máxima. O sea, acá volvemos a ver, del piso acá arriba tiene 97. Y 26 metros de ancho máximo sobre el eje Y. Entonces, yo estimo que este es Z. El eje Y lo vamos a hacer bien así. Acá si tiene 26, 13 y 13. Y entonces su semieje es coincidente tanto con los ejes de abscisa como de Z, miden 50. Entonces, quiere decir que este tiene 50, o sea, 25, no, semieje, ¿no? Mide 50, sí, perdón. 50 y 50. Y acá hay 50 arriba y 50 acá abajo, si estuviese completo. Fíjense, quiere decir que visto bien de frente, como estaría acá abajo, sería una circunferencia completa, entonces es de revolución. Revoluciona alrededor de este eje, el que es perpendicular, el que mide 26. Ese es el que está al centro y sobre ese gira y revoluciona y genera toda esta superficie. Con los datos que tenemos ahí, bueno, ahí aparecieron los ejes mejor de los que lo había puesto yo. Con los datos suministrados, construye la ecuación de la superficie cuádrica asumiendo que el centro del sistema de ejes coordenados coincide con el centro de la superficie. O sea que aquí está el centro, el triple cero, 0 para Z, 0 para X, 0 para Y. El eje Z sigue para acá, el eje X para acá y el eje Y sigue para allá. Indica las ecuaciones de las trazas con los planos coordenados y las coordenadas del punto de corte de la superficie con cada eje. Ese es el ejercicio que tenemos que ver. Bien, entonces, teníamos que los semiejes, tanto en Z como en X, son 50 y 50. Y el otro decía que todo el eje medía 26, o sea, el semieje mide la mitad, mide 13. Bueno, fíjense, tenemos A, B y C. Entonces yo puedo construir ya la ecuación. Y la ecuación es simplemente poner
Recuerden, todos con signos positivos, más, 3 fracciones, arriba va la variable al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado, y como denominador, debajo de x, lo que corresponda, ¿no es cierto? En este caso, 50 al cuadrado. En el caso de y, 13 al cuadrado, y debajo el denominador, que corresponde a la variable z, 50 al cuadrado. Y ya está. Esto que está aquí es la ecuación de este elipsoide. Así de fácil. Cuando yo le ponga las coordenadas de cualquier punto en el espacio y reemplace la x, la y y la z, resuelva. Si me da 1, es un puntito que está en algún punto de la superficie. Si no me da 1, quiere decir que está dentro del elipsoide o está por acá afuera, por acá abajo, en otro lado. No pertenece al elipsoide. Bueno, todos los denominadores y los numeradores están elevados al cuadrado y la ecuación siempre tiene que estar igualada a 1. Bueno, eso ya lo veníamos viendo, ¿no? Recuerden que yo podría poner 50 al cuadrado o pongo 2500, que es 50 al cuadrado. Está correcto, ¿eh? Lo que estaría mal es poner 2500 al cuadrado. Bien. Bueno, ahora vamos a ver las trazas que me pedían, en las trazas con cada plano coordenado. Recuerden, tomamos la ecuación del elipsoide y ahí vamos haciendo 0 el eje que no interviene cuando estoy en el plano. Por ejemplo, x, y, z vale 0. Entonces se elimina el término en z. Lo elimino y me queda esto, que es la ecuación de una elipse. Que la tenemos ahí, ¿eh? Es una elipse. Es en el plano x, y. Entonces es esta, perdón por el dibujo, que está acá. Cuando yo corto en el plano x, y. Yo prolongara esto, quizás me sería más fácil. Acá tengo la elipse que le estoy hablando. Bueno, con el mismo criterio voy a ver, por ejemplo, en el plano que viene ahora, ¿eh? En el XZ. Fíjense qué pasa en el XZ. Interviene Z, interviene el eje X, y el que se hace 0 es Y, que es este que está aquí. Tenemos esto. Eso, fíjense, como les decía recién, que yo lo puedo escribir de otra manera, como una sola fracción, x al cuadrado más y al cuadrado, todo sobre 50 al cuadrado igual a 1. 50 al cuadrado está afectando a todo el miembro de la igualdad, lo puedo pasar multiplicando porque está dividiendo al otro lado. 50 al cuadrado por 1 es 50 al cuadrado. Y esto me quedaría x cuadrado más y al cuadrado igual a 50 al cuadrado, que es la superficie, la ecuación, perdón, de una circunferencia de radio 50. ¿Y cuál es esa circunferencia? Es esta que está acá. Se queda por el bordecito. Esto tiene una circunferencia de 50 metros de radio. ¿Mm? Entonces, esta es la ecuación que vista así nos puede confundir, pero cuando vemos que los dos denominadores son iguales, puedo sacar común denominador y ese común denominador pasarlo al otro lado y me queda la ecuación más claro, que es la ecuación de una circunferencia. Entonces, esa traza es una circunferencia. Esto es, creo que está escrito. Ahí está.
Eso es una circunferencia. Y entonces, esto se los borro acá para que quede más claro. Circunferencia. Bien, vamos a ver la traza con el otro plano coordenado, el ZI. Bueno, circunferencia de radio 50. Bien. Teniendo el radio de la circunferencia, puedo calcular cuánto mide la circunferencia haciendo 2pi por radio y cuál es la superficie encerrada por esa circunferencia haciendo pi por radio cuadrado. Cuando vamos con el tercer plano coordenado, que es el ZI, sería una elipse alargadita que viene por acá. Y lo vemos en la ecuación, los denominadores no son iguales, es una elipse. Entonces tenemos elipse, circunferencia y elipse. Bien. Me pedía los puntos de intersección con cada uno de los ejes. Recordando que hay un punto donde la cuádrica corta los ejes. Y hay otro, digamos, como está centrado el origen de la cuádrica con el origen del sistema, es muy fácil calcularlo. Y tenemos, si está al medio el origen, voy a tener la misma distancia en un sentido que en el otro. Bien, vamos a ver. Empecemos con el eje X. Este es el eje X, lo vamos a prolongar para acá. Suponiendo que esta sea la parte positiva y acá la parte negativa del eje X, acá este punto aquí sería, lo voy a poner acá afuera, 50 para X, punto y coma, 0, punto y coma, 0. 0 para ahí, 0. Y este punto que está aquí, a ver si lo ponemos acá abajo, así se me deja escribir, sería el menos 50, punto y coma 0, punto y coma 0. ¿Bien? Ahora vamos a ver con I. Bueno, acá esto está adentro del elipsoide y cuando corta la pared, sería por acá, supongamos. Esto es el I positivo. El punto de corte lo representamos siempre el punto con las 3 coordenadas. 0 para X, punto y coma, 13 para Y, punto y coma, 0 para Z. Y el que está atrás, simétrico a este, pero que no lo vemos nosotros, estaría ahí atrás, estaría por acá, a igual distancia, pero por el lado de atrás, ese punto sería el 0, punto y coma, menos 13, punto y coma, 0. Y ahora, el punto de corte con el eje Z, acá arriba, tenemos el 0, punto y coma, 0, punto y coma, 50. Y si vamos hacia abajo y lo imaginamos, la parte del elipsoide que no se ve, el que está aquí, este punto de corte, cortaría en 0, punto y coma, 0, punto y coma, menos 50. Fíjense que hemos encontrado las trazas, la ecuación de las trazas, hemos encontrado los puntos de corte, y bueno, y tenemos la ecuación del elipsoide que nos permitiría, por ejemplo, como vimos recién con la Geode de París, supongamos que quiero calcular qué superficie disculpen, pero la perra se alteró. Podríamos calcular, por ejemplo, acá
cuando Z vale 30, cota 30, acá hay un piso del hotel. Quiero saber qué superficie tiene este piso. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es repetir la ecuación. ¿Recuerdan cómo era la ecuación? X cuadrado sobre 50 al cuadrado más Y cuadrado sobre 13 al cuadrado más Z cuadrado sobre 50 al cuadrado igual a 1. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero saber cómo será esto acá. ¿Qué superficie hay ahí? ¿Qué les parece que puedo hacer yo? ¿Cómo calculo esa superficie? Cuando Z vale 30. No sé si hay alguien ahí. Simplemente reemplazo Z por 30. 900 y 2.500 me va a dar un número. Ese número lo paso restando al 1 acá. Menos esta fracción. Lo paso restando. Y después tengo que operar matemáticamente. Para que acá me quede 1, la ecuación de una elipse, tengo que dividir por sí mismo, por el número que voy a obtener de esta recta. Y luego, por ese mismo número, divido o sea, divido acá, acá y acá, para que la igualdad no altere. Y ahí voy a obtener, esto ya no va a estar, perdón, ya se fue, voy a obtener una nueva ecuación de una elipse y será esta elipse. Y si quiero saber la superficie, fácil es A por B por pi. Y ahí tengo la superficie encerrada en esa elipse, que es más chica que la del medio, porque está a 30 metros más arriba. O sea, la ecuación me permite hacer cálculos de superficie, de perímetro. Bueno, ahí están los puntos de corte que yo les hablaba. Fíjense los puntos de corte con cada uno de los ejes. Le voy a limpiar esto, así es bien prolijito. Y bueno, se acabó lo que se daba. Luque Carballido, he visto que ha terminado todos los cuestionarios, incluso el de superficie. Muy bien, Luque. Bien por Lucas. Alumnos, ¿quedó claro esto? ¿Tienen alguna duda sobre este tema, o en lo que vimos hoy, o sobre lo que vimos anteriormente? ¿Algún ejercicio que quieran consultar? Es el momento. He visto que vienen trabajando bastante bien con los cuestionarios, salvo muy poca gente que ha quedado libre por no presentar, pero en general vienen trabajando todos muy bien. Felicito. Bueno, si no hay comentarios, no hay preguntas, está todo claro. Y Bueno, nos veremos la pasaríamos. semana que viene. Así es. Ale, quédate un ratito y quiero hablar unas cosas con vos. Bueno, dale. Bueno, chicos, ¿a cuándo el segundo parcial? No me acuerdo, porque falta mucho. En octubre creo que era. ¿Y qué nos falta? A ver, No, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. nos falta paraboloide, hiperboloide Y nada más. y nada más. Nos quedan 2 clases. No, Creo que hay después 2 hay varias clases de repaso. de repaso, creo que son 2.
de repaso. Sí, va a ser como en octubre, primeros días de octubre. El 16 de octubre. Y el recuperatorio el 23 de octubre. Ah, claro, pues tenemos el examen en el medio. Hay un miércoles que hay examen. O sea que tenemos un mes para practicar. Tenemos un mes de práctica. Bueno, listo. Nos vemos entonces. Si no hay Nos vemos, comentarios. chicos. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Luego. Voy a dejar de grabar.